Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión, la sesión capítulo 3 del tema que estamos hablando acerca de la intuición, que es un canal para comunicarse con el yo superior. En esta sesión en particular vamos a hablar acerca de los sueños. Los sueños es un tema súper interesante, que básicamente es un medio por el cual podemos accesar a la sabiduría del yo superior. En el periodo diurno, en el periodo de vigilia, cuando estamos normalmente actuando en el día a día, tenemos la capacidad de usar la intuición, que es una facultad del espíritu, para recibir información desde dentro. También a través de las corazonadas, de los presentimientos, a través de las sincronicidades que se dan en la vida, podemos utilizar ese medio, que es un medio de conducción, de guía, de prevención, de avisarnos acerca de algunas cosas si es que estamos receptivos. Lo más importante en el estado de vigilia es aprender a tomar las cosas con calma, con serenidad y en lo posible evitar sentimientos antagónicos, sentimientos negativos, sentimientos que pueden bajarnos de vibración y no estar afinados con esas intuiciones. Ahora, en lo que corresponde al canal nocturno, únicamente y a través de los sueños podemos percibir, pero también después de los sueños podemos tener ciertas impresiones que se quedan en la memoria, en el inconsciente, y que pueden estar borrosas, pero también son instrumentos para orientarnos, para guiarnos, sobre todo cuando las personas están enfocadas en resolver un problema, en mejorar como personas, en conocerse a sí mismas, en aprender a desarrollar las cualidades como el amor, como la sabiduría y aprender a ser canales de Dios. Eso sería como, en la medida que pongamos los ideales superiores en la conciencia, a la hora de irnos en los sueños vamos a poder percibir las orientaciones de nuestro yo superior. Eso sería como el camino, a grosso modo. Ahora, mucha gente se pregunta que qué son los sueños. Los sueños básicamente son elementos necesarios para que la persona pueda estar sana, a nivel físico, a nivel psicológico. Son el espacio por el cual nuestra conciencia descansa, la conciencia diurna descansa y se le permite recibir esas energías cuando el cuerpo está descansando, cuando el cuerpo está reposando, tenemos una posibilidad de poder absorber las energías que vienen del cosmos, de nuestras esencias superiores, y podemos de alguna forma recuperarnos. Es un periodo de descanso a nivel físico, pero también a nivel psíquico. Entonces, mucha gente pregunta, bueno, ¿cómo puedo resolver los problemas? ¿Cómo puedo mejorar? Y dicen, voy a consultar con la almohada. Y eso es importante. Cuando dice uno, voy a consultar con la almohada, básicamente se refiere a eso. Aprender a escuchar, aprender a captar desde los sueños esas corazonadas, esas intuiciones, esa sabiduría que nos trae el yo superior. Entonces, el día de hoy vamos a tocar esto, vamos a compartir pantalla para que todos lo puedan darle seguimiento a esto. Y aquí tenemos el intuición canalizando al Dios superior. Ese es el tema general, y el tema particular del día de hoy básicamente va a ser lo que ahorita vamos a revisar, que tiene que ver con el capítulo 3, que son los sueños, el canal nocturno del Dios superior. Por eso decíamos que el canal nocturno nos permite también acceder a sabiduría, sabiduría superior, conocimientos que normalmente no tenemos esa comprensión, esa visión. Entonces, vamos a revisar. En esta primera parte, nada más recordarles, por favor, que traten de darle un like, un me gusta a estos videos para que puedan extenderse más, para que puedan publicitarse más y mejor. El canal es SDQMX y les agradeceré que lo compartan y le den el like que tanto necesita para que se pueda promocionar. Entonces vamos a arrancar con lo que dice Edgar Cayce. Dice, no te olvides de que el creador, los dioses y el Dios del universo hablan al hombre a través de su yo individual. Esto significa que únicamente a través de nuestro canal, nuestro conducto personal, nuestro Padre Creador, lo que llaman dioses o los maestros o seres espirituales altos, tienen la forma de poderse comunicar, y esto es de manera individual. El hombre se acerca a lo más íntimo de esa área de su yo interior cuando su yo consciente descansa sumido en un sueño o sopor.
un tiempo en el cual el individuo estudia y tiene más en cuenta sus fuerzas internas. Cuando estamos en un estado de aletargamiento, de sopor o un estado inclusive hipnótico, un estado de sueño, un estado de ensoñación, por decirlo así, es cuando nuestro subconsciente se hace más activo y el consciente baja. Y eso es importante. Caso de Edgar Cayce, él entraba en un sopor, autosopor, que él mismo provocaba, un sopor hipnótico, y él entraba en ese estado de contacto con las fuerzas internas. Es labor de cada individuo llegar a comprender su condición individual, su postura individual en relación con los demás, su manifestación individual. Ellos enfatizan mucho lo individual porque Dios se comunica no en masas, o sea, no es a las multitudes, porque cada quien tiene un nivel de conciencia. Entonces Dios se comunica individualizadamente, es decir, es una comunicación personal, porque es una comprensión personal, es una percepción personal. Entonces, de esta manera, dice aquí, su manifestación individual mediante la recepción de mensajes individuales, porque los mensajes son personalizados en base a la situación de cada individuo, procedentes de las propias fuerzas superiores, es decir, a través de los sueños. Es decir, a través de los sueños, el contenido, la sabiduría, la información que nos llega es para nuestro exclusivo y prácticamente provecho. Es decir, es para beneficio personal. Obviamente puede ser una advertencia para otros, pero básicamente nosotros somos canales para nosotros mismos y en su momento para los demás, porque estamos integrados, pero en primera instancia la conexión es individual, es personal. Los sueños que llegan al cuerpo son de distinta naturaleza, dependiendo del canal por el cual son conducidos a la conciencia física. ¿Por qué? Porque los sueños, dependiendo del grado de conciencia, del grado de despertar interno de la entidad, y a la vez se utiliza el canal del subconsciente, el canal del supraconsciente, podemos recibir información de diferentes canales, de diferentes fuentes. Podemos recibir información telepática de los espíritus que están, los seres que están desencarnados, que están en espíritus. Podemos recibir información de nuestros guardianes, de nuestros guías, de los hermanos mayores llamados extraterrestres, de espíritus superiores, y en un momento dado, bueno, suma de nuestro yo superior, de nuestro yo soy. De hecho, hay diferentes canales, por decirlo así, diferentes fuentes, aunque finalmente la fuente mayor es la fuente única. De ahí procede todo, aunque hay diferentes individualizaciones o entidades que pueden aportar en nuestra captación, en nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, en la vida diurna vemos a la persona que está consciente, está despierta y curiosamente el subconsciente y su alma realmente están como propiamente en un estado de percepción hacia afuera. Entonces percibe a través de la intuición, como lo decíamos, a través de las sincronías que hay en la vida, a través de ciertas comprensiones, básicamente telepáticas. Pero en el estado de ensoñación, cuando estamos dormidos, somos más capaces de ir más allá de esto. O sea, podemos llegar a un nivel súper alto, a un nivel mucho mayor. Entonces, básicamente es esta primera parte. En este sentido, es importante entender que tanto en el día como en la noche, nuestra alma o nuestro espíritu siempre está activo. O sea, particularmente en el estado de la noche, al estar dormido, descansando el cuerpo físico, tenemos más capacidad de que el espíritu pueda remontar más el vuelo, pueda surcar a niveles mayores, a niveles, digámoslo así, en los cuales la conciencia normal no alcanza. En estado de ensoñación, de dormir, lo que pasa es que el alma se puede conducir a otros planos, a planetas, a lugares, a realidades mayores a esta que estamos, en la cual estamos cercados por el cuerpo, estamos limitados por el cuerpo. Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta. Nunca estamos desconectados de Dios, nunca estamos desconectados de la sabiduría del Padre. Y entre más concienticemos esto, más vamos a poder alcanzar ese conocimiento que tanto buscamos. Entonces aquí el punto particular, se habla de los sueños como algo muy extraño. El mismo autor de este libro, el libro que estamos estudiando, él tuvo un sueño cuando era más joven,
en el cual se le explicaba el mecanismo de cómo las pirámides fueron construidas. Hay una teoría muy interesante que dice que la ciencia, que fueron bloques gigantescos, muy pesados, toneladas de peso, que necesitaron muchísimos esclavos para poderlos transportar. En el caso de este autor de este libro, él tuvo un sueño que fue un sueño que captó una escena del pasado, donde se le enseñaba que a través de, por ejemplo, de un cartón, como tipo cartón, un molde, se le llenaba de una sustancia, se le llenaba de piedras porosas, se le mezclaba con agua y se generaba una especie de hormigón, una especie de una piedra caliza con diferente consistencia, un poco menos densa que la caliza normal, pero la construcción de las pirámides se hizo por bloques y no fue necesario cargar un bloque y otro. Simplemente se fueron los moldes llenando de esa masa, de esa geomasa polimerizada, que de un momento dado se convirtió sólida, se hizo sólida. Entonces, esto también lo descubrió el químico Davidovich, que básicamente él demostró que se podría construir una especie de roca o de piedra, pero con menos densidad que la roca convencional, que la roca natural. Y curiosamente se han encontrado en algunos bloques de las pirámides restos de sustancias orgánicas, particularmente cosas que no podría tener una piedra normal, una roca normal. Entonces, esto fue un sueño donde cual el individuo se proyectó hacia el pasado o simplemente encontró un instructor que le dio una información que desconoce inclusive la ciencia moderna. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la química. Kekulé es un científico que no encontraba cómo resolver un problema que tenía, que era la sustancia llamada benceno. Entonces él tuvo un sueño en el cual dos serpientes, una serpiente mordía la cola de la otra y la otra a la primera. Entonces, a través de un sueño le fue revelado que el anillo bencénico tenía esa estructura. O sea, el benceno tenía una forma de anillo, como si fueran dos serpientes que se están entrelazando o mordiéndose la cola una con la otra. Y eso fue algo interesante. O sea, fue interesante porque se ha demostrado que en la ciencia, en la música, en las artes, en la filosofía, en la psicología y en todas las ciencias y tecnologías del ser humano, siempre ha habido información a través de los sueños, ha habido información de entidades superiores y ha habido seres que han canalizado estos conocimientos de una forma u otra. El mismo caso, por ejemplo, de Albert Einstein, Edison y muchos de ellos, acostumbraban ellos a entrar en soñación, dormirse, y muchas de las, por ejemplo, hay una melodía que se llama El Mesías de Handel, que básicamente él estuvo inspirado, dice que en un momento vio como que los cielos se abrían y vio el mismo Dios y se entró en un estado de éxtasis muy alto, un estado de elevación, donde pudo captar las notas y pudo bajar esa melodía. Entonces es muy interesante cómo los sueños a lo largo del tiempo pues nos han ayudado a comprender de que no estamos solos. Ahora, hay varias formas como los sueños funcionan como canales. Los sueños básicamente tienen muchos contenidos, muchos matices. Muchos de esos sueños, para algunos, se manejan como experiencias espirituales en otros planos. Por ejemplo, uno puede estar soñando que está en una realidad que no es esta. Y son experiencias reales en planos espirituales. Otra, puede uno interpretar que está recibiendo un comunicado de Dios o de un representante de Dios, como puede ser Jesús, Buda. Por ejemplo, algunas personas han tenido sueños con entidades elevadas. Otros pueden prever eventos del futuro, algunas veces como aviso, como advertencias, y otras veces eventos que posiblemente tengan lugar. En el caso de Parravicini, él era tenía más intuición, pero también hay muchos que a través de los sueños o a través de ensoñación, caso de Nostradamus, podían prever eventos del futuro, situaciones del futuro. También algunos sueños nos permiten tener como diagnósticos o lecturas de nuestra propia vida, cómo me estoy desempeñando en el trabajo, en la pareja, problemas económicos, situaciones que me acongojan, inclusive en las enfermedades,
y son lecturas de mi propia vida cotidiana, de mi vida normal. También nos dan lecciones, nos dan como advertencias, sugerencias y nos dan lecciones por aprender. Finalmente, los sueños son creativos. Algunas veces no encontramos solución, no encontramos la respuesta a un problema de matemáticas, a un problema de mi vida, y el sueño me da una posible solución o me da pistas para solucionarlo. Entonces yo me pregunto por qué los seres humanos en general no tomamos a los sueños como elementos fundamentales, como canales donde podemos recibir mucha información. Es importante interpretar los sueños, no interpretarlos como se nos dice, búscate un libro y encuentra el significado. Obviamente hay sueños, por ejemplo, hay un libro que lo voy a compartir, a ver si lo puedo en PDF. Ese libro, por ejemplo, narra de que hay sueños arquetípicos universales que pertenecen a la humanidad, pero también hay sueños personales. Y hay sueños como que, por ejemplo, mucha gente sueña que se le caen los dientes, o han tenido sueños que alguna vez se caen los dientes y hay desesperación. Por ejemplo, han tenido sueños que caen en el fondo, en un pozo, que van cayendo. También hay sueños que uno va levitándose o vuela. Hay sueños, por ejemplo, que se siente uno inadaptado. Por ejemplo, trae una vestimenta inapropiada o se ve desnudo. Sueños de relaciones sexuales que no tienen nada que ver con el sexo, pero en el sueño se simbolizan de esa forma. Sueños, por ejemplo, donde viene algo que nos atormenta, que nos martiriza, o una bestia que nos quiere morder o que nos quiere engullir, o simplemente nos muerde, y eso tiene una interpretación, por ejemplo, como simple referencia. En el caso, por ejemplo, de volar, es una persona que tiene como comprensiones espirituales altas, pero también puede estar huyendo a la hora de volar, o tiene un miedo y se eleva, por ejemplo. Dependiendo de la connotación del sueño, puede uno interpretar. Por ejemplo, en el caso de desnudez, cuando la persona se ve desnuda y no tiene ningún problema, es una persona muy genuina, muy sincera, muy abierta. Por ejemplo, en el caso de que tienes algo por ejemplo, una vestimenta que tú sabes que ya es antigua y te sientes mal, significa que tu máscara, o sea, tu persona, porque es la persona, no está adecuada a las circunstancias, se siente inadecuada en el trabajo o en la sociedad o con la persona que está conviviendo. Entonces, son elementos muy básicos. Por ejemplo, si alguien te muerde, por ejemplo, un león que te está mordiendo, significa que te está desde tu interno proyectando energía en ese simbolismo de león, que es fortaleza, que es audacia, que es valor, que es fuerza, que es firmeza, por ejemplo. Entonces, no es el sueño como lo pintan, de que si sueñas esto te vas a morir, por ejemplo. Entonces, es importante encontrarle cuál es la utilidad al sueño. O sea, los sueños, por un lado, sí nos permiten descansar, pero por otro lado, nos van a permitir esta parte de qué estamos viendo, qué estamos manifestando nosotros, ¿no? Entonces, ese sería como el punto que quería marcar. Entonces, aquí los sueños como canal de experiencias psíquicas. Los sueños simplemente es el medio por el cual vivimos experiencias psíquicas, o sea, del alma. Y finalmente, los sueños son un canal por el cual obtenemos información importante sobre nuestro futuro. Siempre nos van a dar esa retroalimentación. De una u otra forma, nos están dando como la posibilidad de captar una información que va más allá de lo que conocemos. Ese sería como el punto. Por ejemplo, hay un caso de una señora que soñó que su hijo le caía una palmera, su hijo estaba de militar, y le caía la palmera en su casa de campaña. Y esa señora gritó desesperada, y finalmente el sueño repercutió de esa señora en el sueño de su hijo. Y su hijo se despertó y se dio cuenta de que le llamaba, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es interesante cómo el hijo salvó su vida porque se salió y ciertamente cayó una palmera en su casa de campaña. Y en el caso de otra persona que estaba recostada en la tarde, percibió que había un hombre que entraba por una ventana y que finalmente robaba, y vio a ese hombre. Después, ya cuando ya era noche, se fue a su casa con sus papás porque le dio miedo quedarse en su departamento, y encontró que efectivamente al día siguiente le habían robado. Encontraron al ladrón
y ella descubrió que era el mismo que había tenido en su sueño. Entonces es muy interesante esto de los sueños, de cómo nos previenen de acontecimientos futuros y nos dan las pautas para poder despertar, para poder hacer uso de esos sueños. Entonces los sueños ciertamente también nos sirven como canales de interpretación de nuestra salud. En la antigüedad, por ejemplo, en Grecia y en Roma, Asclepio, que era el dios de la medicina, de la salud, se usaba que en el templo de Asclepio iban las personas a dormir. Entonces estaban, porque tenían dolencias y todo, los sacerdotes de esa época los inducían al sueño y ellos podían en el dormir interpretar, vivir la experiencia de ser curados, inclusive de ser mordidos por un perro o por una serpiente, y con eso ellos podían al día siguiente despertar sanos, ya liberados del problema, de la enfermedad. Y esto era muy común en la antigüedad. En Grecia y en Roma se usaba mucho la curación y sanación a través de los sueños. Actualmente ya no se usa tanto y se usa más como elementos de interpretación por los psicólogos y algunas personas. Esculapio o Asclepio, que es el mismo dios, Esculapio o Asclepio, curaba mientras se dormían y les decía que otros interpretaban los sueños, pero no era raro que la persona soñara con Esculapio o soñara con la serpiente o con el perro que lamía la herida, por ejemplo, para curarse. Entonces eran elementos de uso muy común. Y bueno, básicamente la sugestión, el quedarse en estado del subconsciente, en estado somnoliento, recuerden de las ondas delta, las ondas teta, tenemos que nuestra mente es más creativa y tiene la capacidad somáticamente de modificar y de alterar la enfermedad, de curar, por ejemplo, al cuerpo. Entonces la mente afecta al cuerpo a través de las visualizaciones, de las sugestiones, de entender de que el médico trae una bata, o voy a un templo, o voy a un lugar donde me siento sugestionado por lo que van a hacerme. Creo en esa persona que me va a ayudar. Entonces las programaciones subconscientes, pues, obviamente que operan y tienen la capacidad de ayudar y de actuar. Entonces, finalmente los sueños en ese terreno, por otro lado, el lado más, digamos, universal, pues recordamos el caso del Titanic que se hundió, fue en el año de 1912, el 14 a 15 de abril de 1912, donde se chocó un barco gigantesco, el más moderno de la época, con un iceberg, y finalmente murieron muchas personas porque tenían pocas lanchas para salvarse, creo que eran 22 o no sé cuántas eran muy pocas, y perecieron muchas personas. Este fue un acontecimiento muy fuerte, pero que 13 años antes se había diagnosticado que había, bueno, una novela la crearon con un nombre parecido, Titán creo que se llamaba el barco, la novela, y decía básicamente lo mismo, que en el Atlántico iba y que chocó con un hielo, un iceberg, y finalmente no había suficientes botes salvavidas y muchas personas fallecieron y el barco se hundió. 13 años antes fue escrito por un novelista, un escritor que finalmente fue inspirado para que eso se proyectara en esa época. 14 años antes, Morgan Robertson escribió en un estado como de trance, medio mínico, intuitivo, la novela Titán, donde era como un presagio de lo que iba a acontecer 14 años después. Y curiosamente en esa época también muchas personas cancelaron su boleto de viaje en ese barco. Había un ingeniero llamado Colin Maldonado, que ese ingeniero se le ofreció una buena suma para que trabajara en el barco y él intuitivamente rechazó el empleo porque le entró como que no era conveniente. Y hubo muchas personas que aún en estado de vigilia podían percibir que el barco se hundía o chocaba con ese hielo. Había presentimientos de todo eso. Entonces, después los que sobrevivieron, muchos de ellos se dieron cuenta que fueron avisados, fueron advertidos de esa posibilidad que realmente sucedió.
Entonces es un caso típico de sueños que se proyectan y son avisos o advertencias para las personas. Y hay otro caso, por ejemplo, en el concepto bíblico, se habla del profeta Daniel, que habló sobre una profecía de una estatua gigantesca que soñó el rey, el rey de esa época del imperio babilónico, en el cual tuvo ese sueño y preguntaba que le interpretaran el sueño, pero a la vez él decía que quería que le adivinaran qué es lo que había soñado el rey. Entonces, curiosamente, Nabucodonosor solicitó y ninguno de sus sacerdotes pudo interpretar el sueño del rey hasta que Daniel, de origen israelita, fue y pidió permiso, tuvo tiempo para poder reflexionar y recibió el mensaje. Entonces, este sueño es un sueño profético de muy alto alcance. Este sueño sí es a nivel, digamos, a nivel mundial, porque fue un sueño profético en el cual el sueño básicamente era una escultura, una estatua que tenía la cabeza de oro, que representaba el imperio babilónico, donde Nabucodonosor estaba presente como rey y que tenía la cabeza de oro. El pecho y los brazos de plata representaban el siguiente imperio que continuaba, que era el imperio medo-persa, que ya venía en detrimento de lo espiritual, de lo alto, de la altura que tenía inicialmente. Luego viene en la tercera parte, el vientre y los muslos fueron de bronce, se refería al imperio griego, a la cultura helénica, cultura griega, y ya las piernas estaban hechas de hierro, correspondía básicamente al imperio romano, y finalmente ya lo que eran los pies, que corresponde al periodo moderno, que serían los pies hechos de hierro, pero mezclados con barro, con lodo cocido. Y en ese sentido representa la división del mundo en dos polos, digámoslo así, en dos imperios, por decirlo de alguna forma, que bien pudieron representar los imperios modernos que hay, el imperio de Estados Unidos, el imperio en Europa, por ejemplo, la Asia, que es otro tipo de imperio, y que de alguna forma se divide, pero están con sus pies hechos de hierro y de barro cocido. Entonces la profecía, que básicamente el sueño de Nabucodonosor lo tuvo y Daniel lo interpretó. Era básicamente que esa escultura representaba al proceso de la humanidad, a la historia de la humanidad, y que finalmente llegaba a una piedra de los cielos, como una esfera o una roca del cielo, que caía y destrozaba completamente toda la escultura, toda la estatua, y que era como que se extendía ese monte y era el nuevo renacer, la nueva civilización. La roca que caía, que destrozaba toda la estructura mala vida de los seres humanos, se refiere a un reseteo, digámoslo así, de las condiciones en las cuales la humanidad ha vivido, y ahorita, aunque pudiera ser muy poderoso, pero sus pies están hechos de barro, o sea, no están cimentados en los valores espirituales. Esta profecía obviamente está por cumplirse, pero se ha venido cumpliendo paso a paso a lo largo de la historia. Y debemos recordar que lo que Dios ve, básicamente, o sea, lo que uno ve como siglos, realmente para Dios es un segundo. Eso sería básicamente la historia de esto que quería narrar y quería comentar. Vamos a hacer aquí un corte para que vayamos como revisando propiamente hasta dónde estamos y cómo vamos. Muy bien. Entonces, pues aquí estamos. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta del tema? Por favor. Si quiere alguien comentar al respecto. Ahorita vamos a pasar a una parte de experiencial, las experiencias que hemos tenido. No es para alargarnos, pero sí para retroalimentarnos acerca del valor de los sueños, el valor de la intuición. Es importante considerar esto. Entonces, si alguien quiere comentar, por favor, extienda ahí su manita o abra su micrófono y puede tomar la palabra.
¿Alguien tiene algo que comentar en esta parte? La idea es no tomar esta charla como si fuera una clase de escuela, ¿no? No es esa la idea. Estoy haciendo un resumen, pero es muy importante, sobre todo el concientizar esta parte, que es muy importante, la de los sueños. Entonces vamos viendo a ver si alguien tiene algo que comentar. Bueno, voy a permitirme comentar algo al respecto. Básicamente, yo puedo evidenciar que en la vida de este servidor he tenido mucha influencia de los sueños, mucha influencia de la intuición. Perdón por hablar en primera persona, pero sí es importante que nos atrevamos a comentar. Cuando uno es pequeño, antes de tomar cierta conciencia, lo que uno percibe es que tiene uno, en mi caso, como alguien que me está escuchando. Cuando uno es niño, a veces se pone uno a jugar con alguien invisible o un amigo imaginario. Muchas veces es imaginación. Pero también es cierto que hay entidades que están colaborando con nosotros o que están muy al pendiente de nuestro proceso. Y en este caso yo me daba cuenta de que básicamente había una comunicación telepática con esa conciencia que era como un guía, como un mentor. Y me ayudaba a entender el proceso que estaba viviendo como niño. A lo largo del tiempo, esa conciencia me daba mucha sabiduría, mucha información de mi estado en el que me encontraba. Ya cuando pasa uno pasa de niño, pasa uno de adolescente, pasa uno a joven, en esa parte ya empieza uno a enfocarse directamente con el mundo de la realidad, del mundo del plano. Y lo curioso en este sentido es que pierde uno hasta cierto punto, como que se le olvida que había un mecanismo que cuando era uno pequeño podía uno acceder a cierto apoyo, cierta orientación, cierta información. Cuando era pequeño me acuerdo que tenía sueños en los cuales entraba en una especie como de tobogán, como si estuviera en una balsa, y empezaba a girar como si fuera un embudo, y me llevaba el agua. Inclusive yo a veces tenía miedo de poderme bajar porque no sabía dónde me iba a llevar. Inclusive había todavía como ese desacople del cuerpo para poder estar en un plano que para mi juicio era el espiritual y tener que integrarse al plano físico. Había como cierta dificultad para adaptarse a la realidad que uno está viviendo. Entonces, esto es interesante porque esa experiencia la tengo presente. En la etapa ya de mayor adultez, lo que sí percibí es que únicamente casi siempre era por sueños. Por ejemplo, en los sueños, ha habido sueños, digamos, de antes de que se presentaran algunos eventos. En el caso de mi madre, que tuvo un sueño en el cual, por ejemplo, estaba embarazada y su mamá se presentó en su sueño y le dijo, hija, hay una serpiente, hay una víbora en esta maceta, ten mucho cuidado. Y al día siguiente ella, con cierto cuidado, movió la maceta y había una víbora en esa maceta precisamente. Y curiosamente, pues le tuvieron que pedir ayuda para que la víbora no hiciera daño a mi madre y la mataron, ¿no? Por decirlo así. Entonces fue un sueño, digamos, preventivo, un sueño en el cual se da aviso. Por ejemplo, hay sueños en los cuales inclusive se nos advierte de cometer un error. Había una posibilidad de hacer un negocio y aún en la vida diurna uno dice, bueno, voy a firmar el documento. Y hay una voz que te dice, ¿sabes qué? Por vida tuya no firmes. O sea, no te lo dice en palabras, pero es una urgencia y es una sensación de que vas a cometer un error. Y en un momento dado uno puede hacer caso o no a la sugerencia o al aviso que se nos está dando. Muchas veces no hace uno caso y se da uno cuenta después de haber equivocado la decisión. Y eso es muy común. Por ejemplo, se han tenido sueños acerca del arquetipo de Jesús, presenciando la palabra con Jesús. No necesariamente es el Jesús histórico,
pero ciertamente que nuestra mente utiliza la imagen de alguien superior, de alguien conocido, de alguien bueno, de alguien que tiene uno como referente, y el yo superior se manifiesta de esas formas. Se puede manifestar hasta con un jardinero, una persona que nos ama, nos quiere, o un viejito que tiene un buen semblante, o puede ser alguien inclusive puede ser hasta el arquetipo de un animal, como un león o algo por el estilo. Entonces, los sueños es una fuente inagotable de orientación, de conducción y de guía. Nos ayuda muchísimo en este proceso. Entonces, pues simplemente ese sería lo que quería como comentar en esta partecita. Si quiere alguien comentar o tiene alguna pregunta, también las pueden escribir, por favor. Bueno, no sé si alguien quiere comentar. ¿Tiene el micrófono activo? Ok. Bueno. Vamos entonces a continuar. Por ejemplo, yo cuando conocí esta situación de esta profecía de Daniel, me impactó mucho, porque está señalando una etapa en la cual estamos viviendo en este momento. Y es una etapa de transición. Es una etapa en la cual podemos comprender de que estamos terminando un ciclo. Estamos por pasar a un ciclo nuevo. Aquí habría el espacio para poder, en su momento, creo yo, explicar el concepto de mundo en transición, lo que es un mundo en transición. Recordarles que en el mundo en que estamos, mundo de expiación y sufrimiento, todos los mundos van evolucionando, así como los seres humanos. Y en este mundo, muchos de los seres que están aquí en la Tierra encarnados proceden de planetas que anteriormente eran evolucionados, pero que pasaron una etapa del mundo de expiación al mundo de transición, y muchos de ellos no tuvieron la vibración suficiente para continuar acompañando a sus mundos de origen, y tuvieron que encarnar en mundos en los cuales se les da una siguiente oportunidad. Y este es el paso que está por pasar en la Tierra, que esta Tierra va a pasar a un mundo a una transición para prepararse a un mundo de bien, un mundo de paz, un mundo de luz, pero va a haber y hay muchas personas que no van a dar la talla y van a tener que ser reubicadas cuando mueran, cuando pasen de plano. Entonces, esta profecía, el sueño de Nabucodonosor, es extraordinario, es como es una muestra fehaciente del poder de la divinidad, del poder de los espíritus superiores para transmitir mensaje que la humanidad debe de conocer y concientizar. Ahora, se dice algunos otros sueños, no todos los sueños son de altura. Por ejemplo, hay sueños que son triviales y tienen por muchas causas. La persona comió mucho, se indigestó, puede haber sugerencias del yo consciente al subconsciente, o sea, no del subconsciente al consciente, sino del consciente al subconsciente. Puede haber ansiedades, temores, miedos, deseos conscientes o subconscientes del individuo que manipulan de alguna forma los sueños. Por ejemplo, una persona que está viviendo mucho en la pobreza y que vive con escasez puede verse como una persona que recibe una cantidad millonaria o que vive en lujo con confort. Por ejemplo, una persona también que puede tener baja autoestima puede verse como su esposo un actor reconocido o ella una actriz, por ejemplo. Entonces son sueños no necesariamente proféticos, no son sueños que vayan a suceder, pero son sueños que son impregnados por el deseo o la ansiedad de la persona. También pueden ser por miedos, los miedos generan un sueño de ese tipo. Y es interesante este proceso. O sea, no todos los sueños, dentro de todo lo que soñamos, hay que poder interpretar qué es lo que es como las pepitas de oro en medio de todo lo que podemos soñar. Algunas cosas son nuestras. Ahora, lo más importante en este proceso, pues básicamente es el encuentro con el yo superior. El encuentro con el yo superior es algo que todo mundo busca, pero para poder lograr un encuentro ya más directo con él, se requiere irse preparando.
O sea, el yo superior no se va a manifestar ni se va a proyectar en la persona de una manera directa porque puede impactarlo, porque puede no estar acorde la vibración nuestra con la de él, porque no estamos a la altura para captar y para recibir tremenda energía, tremenda conciencia, tremendo regalo. Y eso es interesante. Entonces nos van preparando en estas encarnaciones a través de los sueños, a través de las simpatías que podamos tener, a través de las sincronías que se puedan dar y a través de nuestro deseo sincero de podernos conectar con el yo superior. Normalmente el yo superior puede tener muchas facetas, se puede manifestar de muchas formas, pero básicamente, por ejemplo, para los sueños, es necesario la incubación de los sueños para poder sacar información específica. Y normalmente utilizan dos elementos. El primer elemento es el arquetipo del guía, o del sabio, o del maestro, o del instructor, y el otro es el santuario, o lugar, o templo especial. Entonces, se da el caso del sueño de Reed, el autor del libro, que habla sobre el guardián del bosque sagrado, donde él básicamente se presenta en ese templo, en ese bosque sagrado, y encuentra a un viejito que es el guardián del bosque. Y en ese caso, ese viejito lo ve, el hombre ve a ese viejito y le causa simpatía, le causa confort, se siente cómodo en el ambiente donde está, pero denota y percibe que hay una botella de alcohol. Entonces, en el caso del muchacho o del hombre, de la persona que está ahí, pues le dice que de dónde salió esa botella, que seguramente debe haber alguien borracho en el bosque, ¿no? El viejito le dice que sí, que efectivamente hay un amigo de él que viene frecuentemente porque él le suministra las botellas de alcohol. Entonces este muchacho o este hombre se molesta y dice cómo es posible que se le esté solapando su alcoholismo y en ese bosque sagrado, ¿no? Curiosamente, se siente la fuerza, el impacto del sabio, donde el otro le da vergüenza estar reclamando por alguien que no conoce. Y lo otro, que pues quién es él para poder denostar a alguien, ¿no? Por algo, el viejito, el sabio, tiene predilección por esa persona. Entonces, este es un caso típico de un sueño arquetípico, un sueño en el cual el yo superior se manifiesta como un sabio. Y curiosamente, en ese periodo, en esa época, este muchacho pues estaba alcoholizándose, era alcohólico y tenía la necesidad de dejar el alcohol y le daba culpabilidad de no dejarlo, pero con la interpretación del sueño pudo curar sus heridas. Entonces aquí vemos imágenes de un templo con, por ejemplo, con una escultura que representa algo sagrado, divino, en caso de Buda, y también aquí hay un templo con una especie de guardián o protector del lugar. Eso es muy típico. Esto se usa mucho, por ejemplo, para mover o para incubar los sueños en los cuales necesita uno orientación espiritual, orientación de altura, donde uno tiene que tratar de emular o inclusive representar a su guía. Puede ser Superman, puede ser un profeta, puede ser un amigo, un profesor muy querido, puede ser un guía espiritual, alguien que represente algo elevado. Y el lugar puede ser, digámoslo así, utilizar elementos que rememoren un espacio que a uno le agrade como algo místico, algo elevado, algo sublime. Y eso es el mecanismo que se utiliza para incubar los sueños, sueños que sean sueños aleccionadores, sueños místicos, sueños sagrados, sueños de altura. Y esto lo hizo Reed, Henry Reed lo hizo, y en la escuela del ARE de Estados Unidos hicieron esta rememoración de los sueños, sueños que dan luz, que generan estos dos elementos, el guardián y lo que es el santuario. Son elementos para poder incubar este sueño. Y comentábamos, por ejemplo, que el yo superior no necesariamente se puede manifestar como algo súper elevado. También puede ser como alguien que nos inspira confianza, que nos orienta. Entonces dice, diferentes facetas del yo superior no necesariamente aparecen, no siempre se va a manifestar, pero ahí está. Todo tiene un fin. Mientras nosotros odiamos los obstáculos, criticamos nuestros fallos y lamentamos nuestras debilidades, el yo superior considera tales experiencias como oportunidades para crecer y aprender. O sea, es decir, todo lo que nosotros vemos como algo que no es agradable, que
nos cuesta aceptar, que nos criticamos por nuestros defectos, por nuestras debilidades, todo aquello que vemos como que no debería ser, tiene un sentido y una razón, tiene un propósito. El propósito es crecer, crecer a través de todos los contrastes que podemos percibir, de todo aquello que no nos gusta, que nos molesta, que nos hace sentir mal. Entonces, recordar que la conciencia del yo superior, la inteligencia superior, guía tu vida, guía tu proceso. Yo diría que es como la conciencia elevada que puede conocer nuestro proceso, que a él no le preocupa propiamente que estemos pasando una situación que inclusive nosotros mismos la hayamos propiciado. ¿Por qué? Porque sabe que estamos en transición. De hecho, tuve yo un sueño en el cual me hacían ver, mi yo superior, que yo a veces me inquietaba mucho porque yo no avanzaba lo suficientemente rápido o no hacía lo que se supone tenía que hacer estando aquí. Y me decía esa conciencia que tenía que verme como una entidad en transición y que propiamente podía yo pensar que el proceso acabado obviamente se iba a ir puliendo, pero que no tuviera impaciencia, que el simple hecho de pretender y querer canalizar al yo superior en las pequeñas cosas, en los detalles, ya era el camino. Más o menos me decían así, que no había necesidad de exigirme perfección cuando estaba yo en un proceso de transición. Entonces me hacían ver mi vida anterior, más o menos, que en este momento no había transitado completamente a otro tipo de vida, pero porque era como la consecuencia de lo que había llevado en la vida anterior. Y era interesante cómo lo presentaban, es decir, me daba mucho confort, mucha como comprensión, recibía mucha aceptación de esa parte. Entonces dice, nosotros criticamos nuestros fallos, lamentamos los defectos, las debilidades que tenemos, pero el yo superior considera que todas las experiencias, por muy feas que las veamos, son oportunidades para el crecimiento y aprendizaje. Y recordar que el Cristo o el yo superior, la divina inteligencia, normalmente a nivel abstracto se puede proyectar como si fuera un círculo perfecto. Es como la forma de Dios. Un círculo representa a Dios. Y la otra es como una cruz en medio de ese círculo, que representa la integración de todo. O sea, verlo desde una óptica humana, pero ver a Dios como integrado. Entonces, eso es lo que más o menos aquí se representa. Las alturas de la conciencia es como los grados que vamos ascendiendo. Y esta es una imagen simbólica, no es propiamente religiosa, aunque se pudiera percibir así. Es como nuestro yo superior que está cuidando cada escalón, cada vida, cada detalle, cada proceso que estamos llevando. Y sabe él que todo esto, por muy difícil que sea, nos está elevando, nos está permitiendo generar fortaleza, generar fuerza, generar sabiduría, generar amor, pese a que nosotros lo vemos como muy oscuro y muy difícil de superar. Y es curioso porque el ego se autoevalúa muy limitadamente, o sea, somos muy desesperados, somos muy autocondenatorios y somos muy sesgados en la forma en que nos miramos, porque nos revisamos con el presente. No nos gustamos cómo nos vemos, pero el yo superior sabe que eso es transitorio y sabe que eso es bueno para valorar el bien. O sea, lo malo es bueno para valorar el bien. El yo superior tiene acceso a la mente superconsciente, la consciente y la subconsciente. O sea, el yo superior percibe toda la realidad de nuestra vida y más allá de nuestra conciencia. Nosotros podemos percibirlo con lo consciente, pero el yo superior nos percibe desde todas las ópticas y de todos los lados. Ve el inicio, ve la transición y ve la pieza terminada. Y él sabe que al final vamos a ser gradualmente como él. Vamos a aprender en ese proceso. Entonces, básicamente, un sueño es como un mecanismo por el cual recibimos información. Es un mecanismo de readaptación, de reajuste, también de recuperar fuerzas, de restablecer fuerzas orgánicas, fuerzas físicas, y también es un medio por el cual el alma se desprende temporalmente del cuerpo. Curiosamente, el alma, al tener un sueño, es como un presagio de la muerte, es como un ensayo de lo que es la muerte.
En un sueño nuestra conciencia física, conciencia diurna, se va ensombreciendo, se va olvidando, y la conciencia subconsciente, intuitiva, psíquica, por decirlo así, del alma, se va expandiendo y se va convirtiendo como un oído que todo percibe. Entonces nuestro espíritu se desprende temporalmente del cuerpo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que a través de los sueños pueda ser un canal de inteligencia infinita, de sabiduría, de percepción, de creatividad y de facultades que están dormidas en la psique humana? Pues sí, es a través de los sueños, a través de este canal que la divinidad ha permitido. De hecho, una tercera parte de nuestra vida estamos durmiendo, estamos soñando. Yo creo que sí valdría la pena darle un buen uso a este proceso, a esta capacidad que tenemos. Y bueno, aquí como tip científico cultural, se dice que normalmente entre 7 y 8 horas de sueño tenemos, y entre ese periodo se producen 4 o 5 ciclos de las siguientes etapas. La primera etapa es una etapa previa, es un periodo de latencia o ensoñación, dura más o menos entre 15 y 30 minutos, y se dice que cuando el tiempo es mayor, cuando no podemos como entrar en esa latencia o ensoñación, pues podemos tener algunos problemas de insomnio. Entonces entramos en esa ensoñación más o menos 15, 20, 30 minutos. Aquí la fase no es REM. El REM se refiere a la etapa en la cual el ojo tiene un movimiento. Es un movimiento ocular rápido, son movimientos rápidos del ojo. Por eso esto está en inglés. En esta fase básicamente es de acondicionamiento. Ya en la etapa de relajación, los músculos obviamente se empiezan a relajar y empezamos a sentir un descanso reparador de manera parcial. Este dura entre 25 y 30 minutos el acondicionamiento para relajarnos. En la fase 3 y 4, propiamente, ya el sueño es profundo y cada vez más profundo. De 25 a 35 minutos cada fase, 3 y 4, y entramos en una etapa profunda y más profunda. La etapa 5 es la etapa REM, que es de movimiento ocular rápido, es ahí donde se manifiesta el movimiento de los ojos. Es una etapa de mucho mayor profundidad y calidad. Dura entre 40 a 50 minutos y se va incrementando conforme la noche avanza, porque tenemos los ciclos circadianos, los ciclos que conectan nuestro dormir con la noche propiamente, ¿no? O con el movimiento del sol, que en ese caso pues no hay sol en ese entonces. Entonces se dice aquí, este es como a nivel científico, más o menos las 5 fases. Nosotros podemos tener sueños, se decía que en la etapa 5, pero también puede ser en la 3 y la 4. Dice aquí que lo único activo es el tronco cerebral, que mantiene la respiración activa, la frecuencia o ritmo cardíaco y el movimiento de los ojos. Entonces, es importante el sueño porque dicen que el sueño es vida. Es decir, la muerte nos da vida, ¿no? La muerte temporal nos da vida al cuerpo físico y al alma también. Entonces, se decía que la conciencia se expande, intuitiva. Curiosamente, al estar en un plano del subconsciente, acuérdense de las charlas anteriores de las ondas delta, las ondas teta, las ondas alfa. La onda teta es una onda de mucha profundidad, de mucha introspección, y con eso nos permite conectarnos con la conciencia del ángel de la guarda, del ángel guardián, que es como la partecita, digámoslo así, inmediata a la conciencia cósmica. Es lo que está conectado con el todo. Entonces, la conciencia externa evalúa la vida únicamente nosotros por nuestros deseos y los temores que tenemos, lo que buscamos y lo que rechazamos. Pero decimos que el alma, o sea, el espíritu nuestro, inteligentemente tiene una visión más amplia. Básicamente configura su examen en base a nuestros ideales conscientes, o sea, qué es lo que nos mueve en la vida. También a los recuerdos de vidas anteriores, aunque nosotros no nos acordamos, el alma, el espíritu sí los tiene presentes, de las lecciones que hemos aprendido al momento y aquellas que están pendientes, y particularmente cuáles son los fines de esta encarnación. El alma o el espíritu nuestro es muy inteligente, viene a ser como alguien que está viendo la película de nuestras vidas, pero él conoce todos los pormenores de la película,
conoce cosas que nosotros conscientemente no conocemos. Entonces dice que el alma experimenta mucho en el sueño. La mente subconsciente, que es la mente de la intuición, del subconsciente, refleja esa experiencia simbólicamente. Y sueño en lo que recordamos de todo ello. El alma experimenta mucho en el sueño. La mente subconsciente va a proyectar la experiencia de manera simbólica de cuando estuvo en esa vibración, en esa conciencia. Cuando el alma regresa al cuerpo, normalmente no tenemos como recuerdos, básicamente, o sensaciones, o simples experiencias, pero muy parciales. Lo que más importa cuando uno está despertando es como quedarse quieto, quedarse en estado de tranquilidad para captar bien la esencia del mensaje. Eso sería como el punto. Entonces, ¿de qué depende el mecanismo? ¿De qué depende el poder usar los sueños como un mecanismo de crecimiento? Pues básicamente va a depender del interés de la persona, del desarrollo que haya logrado. Cuando la persona trabaja más en conocerse a sí misma, en desarrollar sus cualidades, cuando trata de conectarse conscientemente con su propio ser, con su sabiduría interna, entonces cuando busca vivir de acuerdo a una norma de conducta, ideales, de esa forma se va alineando a los ideales del yo superior. O sea, se va sintonizando. De esa forma, los sueños van a ser cada vez más claros, van a ser más profundos, y es importante que nadie se preocupe de que no sueñe, por ejemplo. No, ahorita no me han hecho la pregunta por qué no sueño, o por qué sueño a colores, o sueño en blanco y negro, o por qué no tengo tantos sueños espirituales, si fuera el caso de llamarlos así. Y es importante preguntarse esto, preguntarse por qué. ¿Por qué el por qué, no? Y miren, aquí hay una imagen muy bonita de un yo superior, me imagino como un yo superior. Me encantó esta imagen. Tiene como una cerradura y hay dos manos y hay una llave. Esa llave es la puerta al pecho de nuestro yo superior, a su corazón, por decirlo así. Vemos simbología, geometría sagrada, vemos el ADN, la cadena del ADN, pero vemos aquí a un ente pequeño que pudiera presentarse como nuestro espíritu, nuestro yo, y nuestro yo superior, que es más o menos parecido. Entonces tenemos la llave para conectarnos con nuestro Dios interior, con nuestro Padre individualizado, con nuestro guía de los sueños, con el que nos ha custodiado a lo largo de todas las vidas, como el que nos conoce más de lo que nosotros podríamos conocer. Y curiosamente estamos destinados a ser como Él. O sea, lo que ahorita somos algo en miniatura de ese yo superior, de esa conciencia macro. Y es interesante cómo el ser humano pareciera que se limita mucho cuando es un Dios en potencia, cuando es algo muy elevado, cuando es alguien que nada más debe de buscar querer ser para poder manifestar eso que ya es adentro, ¿no? Dice, el alma eterna puede acceder a través de los sueños sin ningún riesgo, accede a la mente superconsciente, o sea, al conocimiento universal, a toda la experiencia de toda índole, puede llegar y puede conocerla a través de los sueños, a través de esa percepción interna que tenemos, ¿no? Entonces, ya para trabajar propiamente los sueños, hay varias técnicas, varias metodologías, pero aquí voy a hacer otro corte para ver cómo andamos. A ver cómo andamos, si vamos en la línea o nos regresamos o volvemos a empezar. ¿Alguien tiene algún comentario que hacer hasta aquí? Está muy callados el día de hoy, no sé por qué. ¿Sí me están escuchando? Porque puedo estar hablando aquí y creo que nadie me escucha. Si alguien quiere comentar al respecto, por favor, que sea un comentario breve para saber qué Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, yo en referencia a los sueños, sí he tenido sueños que me previenen de situaciones, inclusive hasta pues, un anuncio de un fallecimiento de un ser querido. Uh-huh. Pero yo quiero saber
por qué, o sea, hay personas que tienen más sueños que otras. ¿Qué consiste? O sea, ¿cómo uno puede desarrollar, sobre todo para bien, ¿no? O sea, tener sueños así, y porque pues yo en un tiempo los tenía y ahorita ha disminuido que no los tenga. Ujú. Sí es una duda que yo tengo, no sé si es porque uno a veces pues está más centrado en la meditación, en la oración, y cuando no los tiene uno es que uno anda disperso con las situaciones personales que le suceden a diario. ¿En eso consiste también? ¿O qué es lo que pasa? Ok. Bueno, ante todo, tenemos todos la facultad de comunicarnos con nuestro yo superior, todos. ¿De qué depende? De él no depende, porque él de por sí, él ya está presto para la comunicación. Depende obviamente de nosotros que somos el canal receptor, pero también somos el emisor de la señal. Entonces, lo más importante en esto tiene que ver con un proceso de ir gradualmente desarrollando las facultades que tiene el espíritu. Es decir, el espíritu tiene ciertas facultades, como el cuerpo tiene la facultad de mover la mano, etc. En la medida que vamos ejerciendo, porque imaginemos el caso de las manos. Utilizamos las manos para crear, no sé, una costura, una artesanía, una obra de arte, lo que sea. En la medida que vamos usando cada vez más las manos van adquiriendo cierta intuición y cierta destreza para el uso para el cual están hechas. En el caso del espíritu, nosotros cuando estamos en un plano que no es el cuerpo, que no tenemos el cuerpo físico, tenemos una claridad y una lucidez que no tenemos cuando estamos en el cuerpo. Entonces el cuerpo es un instrumento que nos sirve para poder anclarnos en la tierra, pero ciertamente que limita el alcance o la clarividencia, la capacidad de percibir del espíritu. Se sabe, por ejemplo, que el Maestro Jesús, cuando estaba encarnado, él se proyectaba al Padre internamente a través de la oración, a través del amor, a través de la meditación. Cuando él no sabía, entre comillas, qué hacer, que casi siempre lo sabía, cuando había situaciones muy complicadas, por ejemplo, donde sí se requería una sabiduría excepcional, él se metía hacia un terreno, o sea, se entraba, y de hecho les decía a los discípulos, ustedes pónganse a orar, ¿no? Porque la carne es débil, es decir, nos causa flojera, nos atraen situaciones de la realidad del plano de acá, y eso es así. Entonces, ¿cuál es la capacidad cómo la podemos desarrollar? Básicamente tiene que ver con el concepto de la afinidad, el concepto del amor, con el concepto de aprender a sintonizarte con ese yo superior que está dentro de ti, con ese guía. Al tener conciencia de esto es más fácil. Por ejemplo, yo cuando comprendí el concepto del ángel guardián, me causó mucha fortaleza, me dio mucha fortaleza para poderme afianzar con él. Yo me di cuenta que, por ejemplo, en esta encarnación tenía varias vidas en las cuales había aprendido a confiar en otros, sea líderes espirituales, dirigentes, maestros o lo que fuera. Y no es que sea malo, pero mi interno necesitaba que yo pusiera la atención conmigo, en mí, o sea, de mí mismo, que yo confiara en mí. Y esto ha permitido que se vaya dando una mayor despegada, por decirlo así, como dicen los niños, de que tus facultades empiezan a activar, de tu percepción, tu intuición. ¿Por qué? Porque direcciono como una antena hacia el objetivo que quiero y empiezo a ser empático. La empatía es como es la capacidad de ser uno con eso que estás buscando. Entonces, inclusive, por ejemplo, yo ahorita digo, bueno, cuando yo digo yo soy la conciencia maestra que guía mi vida y me da las respuestas que necesito, yo estoy asumiendo el papel de mi guía. Y eso para la iglesia pudiera ser algo blasfemo. O sea, te crees Dios, ¿no? Pero el mismo Maestro Jesús lo hacía. O sea, yo soy el que soy. O sea, yo soy el camino, la resurrección y la vida. ¿A qué va? Va en el sentido de que una persona que conoce, que busca y procura encontrar la verdad, la va a encontrar. Que se puede equivocar es lo que hemos pasado. Nos hemos equivocado, pero hemos aprendido. O sea, hemos aprendido cada vez que
estamos ensayando en el proceso. Estamos aprendiendo que sí, que no funciona. ¿Qué es lo que va a funcionar? Cuando el espíritu empieza a hacerse más poderoso, es cuando se hace más fuerte en sus cualidades y le quita poder al cuerpo en el sentido de los defectos o los vicios que puede tener. Una persona que está ensimismada en el mundo, en las circunstancias, en los problemas, no tiene alcance, no se eleva. Su espíritu se mantiene como si fuera un ave que no tiene alas para volar, como una gallina, como un pollo gordo, como alguien que está al ras del suelo. Entonces un ave que se eleva es que tiene alas y surca los cielos, se eleva hacia algo superior. Ese sería como el proceso. Si usted me dice cómo puedo desarrollar esas facultades mayormente, es básicamente a través de la oración y a través de la meditación y a través de un proceso de perfeccionamiento de su yo humano, de su yo consciente, con miras a que el yo superior la posea, se haga plenamente en usted, en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu. No hay de otra, no hay de otra. Miren, hay personas, por ejemplo, que son intuitivas o que, no sé, son adivinadoras, ¿no? Adivinan. Es que yo adivino cuando alguien se va a morir. Usted lo comentó. Pero hay personas que dicen, bueno, es que yo presiento. Y ciertamente que han desarrollado ciertas facultades del espíritu, que no necesariamente son personas rectas o perfectas. Pero eso lo desarrollaron en otro tiempo. O sea, han tenido, nadie sabe cuál es el rol, cuál es la historia, el historial del propio individuo. Entonces hay personas que han utilizado las facultades, por ejemplo, hay personas que le llaman el viaje astral y se desdoblan astralmente. Y esa es una facultad que tenemos de teleportarnos, de movernos, de que la conciencia pueda ser, por ejemplo, los hinduistas manejan mucho, que estando aquí en la India, por ejemplo, su mente la proyecta, no sé, a otro lugar a miles de kilómetros y la mente percibe la realidad de allá sin que el cuerpo se haya movido. Inclusive la levitación y todas esas facultades, la telepatía, la precognición, conocer los acontecimientos antes de, la clarividencia, la claraudiencia, que puedo escuchar voces de los espíritus. Hay muchas facultades del cuerpo etérico o el cuerpo espiritual. Muchas de ellas propiamente se dan por la práctica. Por ejemplo, si en el pasado estuvo, no sé, como sacerdote egipcio, hierofante egipcio, desarrolla facultades, hay mecanismos de desarrollo. Pero el mayor desarrollo que yo le veo posible es aprender a sintonizar al yo superior, la intuición, o sea, canalizar la sabiduría desde adentro. O sea, algo que nadie te lo va a quitar. Por ejemplo, alguien puede tener el don de saber quién se va a morir, por ejemplo. Y sí, eso es una percepción. Si la uso para mal y cobro por ello, pues obviamente que ese don se va a anular en algún momento, porque está mal utilizado. Tarde o temprano se va a anular un don o una facultad que se ha desarrollado del cuerpo etérico y no se usa para bien, va a ser restringida y va a ser contraria, va a tener que vivir una experiencia de aprendizaje para saber hacer buen uso de las facultades. Entonces, es lo que yo le diría. Yo, por ejemplo, digo, ¿qué es lo que más aprecio en este proceso? Aprender a escuchar al yo superior y aprender a obedecerlo. Primero, aprender a escucharlo, porque antes me escuchaba a mí o escuchaba a otras personas. Ahora quiero aprender a escuchar. Yo me acuerdo que cuando yo soy perceptivo, hagan de cuenta como que unas antenas se levantan y estoy sintonizando al centro de mi corazón, como al centro de mi galaxia, hacia lo más profundo de mí mismo. Y me llega tarde o temprano la respuesta. Y eso me ha gustado porque eso lo hacía cuando era pequeño. Después lo olvidé, lo dejé por andar poniendo los ojos acá afuera. Pero eso es muy importante. Entonces, mi recomendación número 1 es la oración y la sintonización a través del amor, a través de la empatía. Y el segundo es a través de la meditación. Y tercero, que todo eso sirva para un propósito constructivo, para el servicio a tus semejantes. Ese es el camino más derecho hacia la ascensión, hacia la elevación, hacia el despertar. Y yo no veo otro. Puedo decir que hay ejercicios de respiración y sí los hay. Algunos decían, es que hay que activar los chakras. Y el yo superior nos dice que los chakras se activan con las cualidades. Por ejemplo, el buen uso de la energía sexual, activas el chakra base, por ejemplo. La clarividencia es o sea, la sabiduría bien utilizada. El uso del corazón, el corazón lo activas con la práctica del amor y no necesitas activarlo
tantas cosas y me inculques que ponen diferentes filosofías. Algunos son buenos, sí, porque te ayudan a respirar, a sincronizarte y todo. Pero el mayor ejemplo de alguien que se perfeccionó y que logró la elevación mayúscula que un hombre puede lograr es Jesús. Y él, si ustedes saben, desarrolló esas facultades, las traía ya, simplemente las puso en práctica y se convirtió en un canal. Entonces, a la medida que usted trate de pensar como Dios, que sienta como Dios, que quiera ser como Dios y se haga una como Dios, en esa medida es lo único que necesitamos hacer. O sea, y curiosamente, hace una hora me llegó esa interpretación. Dice, más o menos lo que decía era eso. O sea, ¿cuál es el sentido de todo este estudio? ¿Cuál es el sentido del trabajo que estamos haciendo? Nada más recordarles que Dios y ustedes son uno y que en la medida que ustedes quieran ser uno con Él, Él se manifestará plenamente en ustedes porque lo dejan. Pero en la medida que no lo busquen, en esa medida ustedes limitan, ustedes cierran la puerta. Entonces, el mayor logro espiritual es aprender a ser uno con Dios, a ser Dios, a canalizar a Dios. Ese sería el estudio de todo esto. Perdón, ya dije muchas cosas, creo que me desfavoné. Bueno, ya es su momento, vamos poco a poco a explicar lo que es la meditación. A ver, José, por favor. Mira, eso de los sueños sí es verdad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soñé en 2 ocasiones que el techo, el agua al llover, se pasaba el agua y las gotas caían hasta la escalera, hasta abajo, y me caían en la cabeza al pasar por la escalera hacia la parte de arriba, las recámaras. 2 ocasiones no le hice caso de abrir el techo porque en ese entonces estaba yo con la preocupación de mi esposo de sus operaciones y lo llevaba y traía a la clínica en silla de ruedas y todo eso. Entonces, pues, obvio, 2 veces me dio el sueño, que me caían las gotas al pasar la escalera y pues, eso lo que tenía que pasar y exactamente pasó. Al subir y sentí las gotas de agua y dije, ¿qué es esto? Y los escalones mojados, dije, wow, no, pues sí, me avisó, pero yo no pude por la cuestión de que andaba yo entretenida con las operaciones de mi esposo. Y sí nos dice y sí nos avisa. Y de mis hijos también me ha avisado. Igual cuando algo les pasa, viene y avisa, te traje a tu hijo. Y digo, wow, gracias. Y hubo otra ocasión cuando yo era pequeña, a mí me tocaba ir por la masa muy lejos, estaba yo en primero, segundo año, y todo ese tiempo de chica me tocó ir por la masa y después regreso de la escuela, regresar y hacer tortillas para todos. Entonces más o menos compraba 7, 8 kilos de masa y me iba temprano a las 5 para estar para entrar a la escuela, a la primaria. Y fíjate cómo nos cuida Dios, tan grande, es su misericordia. Yo a las 5 de la mañana voy cruzando por lugares solitarios, solos, entre pues casi la maleza. Y Dios me cuidó muchísimo. Y un día la luna estaba tan hermosa, tan luminosa, pues yo me dormí, ¿no? Y ahí con esa luminosidad de la luna, dije, híjole, wow, ya se me hizo tarde para la escuela irme por la masa. Y cojo mis cosas, y siempre dejaba yo mis cosas ahí en la mano. Y ya cogí mi abriguito, la cubeta para la masa, dinero, y me voy rapidísimo. ¿Cuál era la sorpresa? Yo creo que como las 2 de la mañana y el molino venía a cocer el maíz, como eso de antes de las 4. Yo llegar ahí todo cerrado y tardó muchísimo en llegar el señor que abre el molino y prepara todo. Y llegué y dije, ya está cerrado, pero vi a un viejito acorrucadito con un sombrerito que se tapaba su carita, acorrucadito, un viejito ahí acorrucadito, ya formadito según en el molino. Yo llegué y me formé atrás de él. ¿Quién era el que estaba ahí? ¿Quién era el que iba a estar ahí acompañándome? Pues Dios, que tiene 1000 formas de presentarse.
¿eh? Ok. Y hasta que ya vino el lino y todo, después ya despachó y que puso a cocer el maíz y despachó, pero no te sé decir a qué hora se desapareció la figura del viejito que estaba ahí acompañando. Así que Claro. Dios. Sí, es interesante que si ya concientizamos el poder que tenemos y la custodia permanente, ¿cómo le llaman? La divina providencia, que es la que provee, pero va más allá, porque la providencia es providencia de todo lo que estemos necesitando. Y que cuando algo no tenemos, tenemos que entender cuál es la conciencia de ese yo superior al estar nosotros necesitando algo y no tenerlo al momento o como nosotros lo queremos. También cuando nos acontece un evento que no está programado ni aceptado, ni siquiera lo pensábamos y nos causa desasosiego, sufrimiento, dolor o un revés en la vida, deberíamos tomarlo de la misma naturaleza como cuando nos llega algo benéfico y positivo. Porque yo a mi juicio, cuando ya entiendo de que las dos facetas son para bien tuyo, para bien del individuo, y que el Padre sigue siendo amoroso, dulce, sigue siendo protector y sigue amándote más de lo que tú te puedas imaginar. Entonces, tiene uno que darle la comprensión de vida, o sea, tiene uno que trascender las apariencias de la realidad, lo que nosotros vemos como realidad. Esta realidad es ínfima, es pequeñísima. Entonces hay que confiar, hay que aprender el poder de la oración, que es la comunicación con Dios, la conexión con los planos altos. Y hay que ponerlo en evidencia, o sea, hay que vivirlo, no es teórico ni espiritual nada más, hay que vivirlo en la vida diaria. Muy bien, gracias José. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O alguna pregunta, algún comentario? ¿Quedó claro la primera respuesta respecto al proceso que tenemos que seguir si queremos ser violines que estén bien afinados para la orquesta de Dios, por decirlo así? Espero que haya quedado claro y eso es importante. Me vino también como un ejercicio, me decía mi interno. Dice, mira, tú eres muy bueno en lo teórico. Dice, todo lo que les dices, todo lo que dices es algo que tú lo tienes ya claro, pero te recuerdo que es irlo practicando y bajando a la experiencia del plano donde estás. O sea, me da la impresión de que eso yo lo tengo muy claro porque lo repito y lo mastico y lo doy como un hecho. Puedo equivocarme, pero me dicen, la labor tuya era venir y vivirlo para que otras personas también, o sea, viviendo la experiencia puedas alentar a otros porque estás en igualdad de circunstancias. Entonces es importante la experiencia humana. Si uno no tiene esta experiencia, todo esto se queda como en teoría y lo que más me dice mi interno es practícalo poco a poco, o sea, no te desesperes, todo va a llegar a su tiempo y siempre hay una oportunidad de practicar lo que estás aprendiendo. Y si no, a través de los sueños te damos la retroalimentación que necesites. Esto significa, la luz de Dios nunca falla. Cuando uno encuentra el camino ya es cierto que vamos a llegar al destino fijado por Dios, al destino más adecuado que tenemos que llegar. Hay que aprender a confiar en Dios. Esa sería como la sugerencia. Muy bien, ¿alguien más quiere comentar? Vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces continuamos para ya cerrar, que ya estamos por terminar. Bueno, para incubar los sueños, ¿qué significa incubar los sueños? Incubar los sueños básicamente significa, es como un huevo que lo estamos incubando, como una gallinita que incuba sus huevos. La incubación de los sueños es aprender a proyectar la energía al sueño para que nos dé una respuesta inteligente, sabia, más allá de nuestras propias capacidades inclusive. Y para incubar los sueños son los siguientes pasos. Una persona que incuba un sueño es básicamente para encontrar una respuesta, una orientación o una guía. Buscamos la orientación superior. Necesitamos particularmente en la incubación de sueños el guía, el maestro, el Superman, el monje, el instructor y el lugar o el espacio ambientado, por decirlo así. Eso lo usa mucho Henry Reed en los ejercicios que hace en Estados Unidos. Él sugiere que tomemos el rol con una máscara del yo superior
y también el rol de los que somos aprendices, y que manifestemos un compromiso real de acción cuando tengamos la respuesta que nos oriente. Al conciliar el sueño, vamos a llevarnos la sugestión de vida, vamos a meterle todos los kilos de lo que estamos conscientes, lo que sentimos respecto al tema, pero a la hora de dormir vamos con la expectativa de recibir una respuesta al día siguiente. Recordar que el mentor o el guía está cerca de nosotros y al despertar vamos a tener lucidez, claridad que nos va a permitir dar el paso que necesitamos con la información que llegue. Trabaja con tus sueños y recrea el ideal de tu vida. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que con esto, digo, quizás ustedes dirán, bueno, ¿y eso cómo es? Esas son las guías. El que quiera hacerlo, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Esto es que normalmente un ejercicio un poco más complejo, porque requiere las máscaras, requiere como el espacio. De hecho, por eso muchas personas hay veces crean sus propios templos o sus recintos sagrados, o se van a hacer meditación en un espacio agradable, con vegetación, con agua, o con música ambiental y cosas por el estilo. Todo eso es una recreación de un elemento muy poderoso, que es el elemento básicamente de la conexión, del espacio adecuado para conectarse con Dios. Entonces, trabaja con tus sueños y recrea el ideal de tu vida. Es decir, vamos a buscar una orientación mayor que nos permita darle un giro positivo a nuestras vidas. Aquí hace el caso del chico que fue drogadicto y que era un chavo de 14 años en Estados Unidos, que tenía el problema de que se drogaba y aparte no le encontraba sentido al estudio, le aburría la escuela. Entonces él dijo, bueno, voy a hacer el ensayo. Entonces le fue ayudado por Henry Reed y él entró, llegó a la casa de campaña que fue acondicionada como un templo o algo que le llamara la atención. Entonces él incubó su sueño pidiendo orientación a su yo superior y ¿qué creen que pasó? Pues el chavo básicamente se vio como en un camino polvoriento, muy amplio, donde él iba, pero él dijo, ya no quiero seguir aquí. Y al lado había un bosque, había una selva, una zona selvática, y se mete, y al meterse se enreda con la maleza y empieza a entrar en desesperación. Entonces él se desespera tanto que sube a la copa de un árbol y percibe que había un hacha en una parte del bosque o de la selva, baja, toma el hacha y empieza a cortar la vegetación que lo estaba obstruyendo. Entonces él, cuando hace la recapitulación del sueño, el recuerdo del sueño, se da cuenta de que el camino amplio, polvoriento, era el camino trillado que no quería recorrer. También recuerda que al meterse en la maleza es meterse, por ejemplo, a las drogas como una vía de salirse del camino trillado, pero se enreda en las sustancias alucinógenas y en un momento dado busca elevarse, que es al buscar al yo superior, encuentra el hacha y regresa y hace su propio camino. En la vida real, el muchacho, que estaba muy mal por las drogas, pero era muy brillante, fue apoyado por sus papás y le dieron digámoslo así, la oportunidad de que él creara sus propias materias, estudiara sus propias materias, y a futuro llegó a ser un director de teatro, un novelista y ensayista de éxito, básicamente a través de ese sueño. Entonces fue un sueño incubado. También en la persona que va a la misma casa de campaña y se le presenta a una anciana venerable que lo lleva, la eleva a las alturas y le demuestra sus vidas pasadas, lo que vivió, y le hace, ella recuerda esa experiencia porque dice que en el sueño percibió que la casa de campaña volaba y se perdía, pero en la realidad todo estaba tranquilo como si nada. Entonces son sueños, reflejo de la incubación de los sueños. Es como proyectos que algunas personas hacen. Ahora, nosotros quizás no tenemos tanto tiempo para hacerlo, no tenemos todo eso tan complejo para lograrlo, pero podemos incubar nuestros propios sueños. Para sacar un sueño orientativo, obviamente se requiere una necesidad y se requiere una expectativa y se requiere trabajar conscientemente por obtener esa sabiduría y con el deseo de llevarlo a la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí se dice, escriba todo lo relativo al tema que le tiene preocupado, que le interese. Centrarse en una frase concreta y repetirla hasta quedarse dormido.
Esa es una forma. Entonces, empiezo a englobar toda la información, la escribo, la anoto, la rememoro, y con una frase al final concreta, repetirla hasta quedarme dormido. Voy a dormir y voy a tener la respuesta a este dilema, a este problema. Voy a encontrar la solución más adecuada, qué sé yo. Entonces duerme uno y al día siguiente puede uno lograrlo en la primera, en la segunda o en la tercera. Pero es curioso que al ir trabajando en ese proceso lo que vamos a obtener mayor capacidad de afinación, de intuición. Y puede que sea en un sueño, 2 sueños, 3 sueños. Por ejemplo, a mí se me da que a veces en el sueño se da, y hay veces no se da en el sueño, pero se da en el día a día. O sea, se da como que en la intuición, o sea, la sabiduría se mueve por cualquier canal que esté más presto, y eso lo he visto. Otra forma es hacer una carta a tus sueños. Es una carta donde escribes todo, donde dices todo lo que piensas, los planes que tienes, y pides un plan mejor al que tienes. Decir, bueno, yo pienso que es esto, pienso hacer esto, estos son los pasos, lo escribo, esto es lo que siento, etcétera, y abro el espacio para que se manifieste una opción mejor, una opción divina, por decirlo así. Entonces, uno a la hora de dormirse hace como el recuento del plan que tiene uno y trata uno de visualizar los pasos haciendo lo que va a hacer, o sea, pensando lo que va a hacer, y se duerme y la carta la pone en su almohada y se queda con eso. Al final, lo más importante es cuando uno cae dormido, que se lleve uno la grabación al subconsciente, la orden al subconsciente, para que el subconsciente trabaje. Esta es como una imagen, aquí lo vimos. Aquí vimos la imagen de este muchacho, que por ejemplo cae dormido, y su doble, su yo, su conciencia, se va desprendiendo, pero si se queda, se durmió con esa esperanza, esa expectativa, esa grabación al subconsciente, el subconsciente, el espíritu, va a buscar la forma de encontrar la respuesta, va a tener esa programación a la hora de dormirse. Y eso funciona. O sea, yo una vez tenía una duda tremenda, hice una meditación profunda y pedí conscientemente porque me urgía, me necesitaba una claridad. Entonces yo me acuerdo que sí tenía desesperación, sí tenía necesidad de una respuesta porque ya no la hallaba. Me acuerdo que entré en meditación y todo, y ya luego me fui a dormir. Tuve un sueño que nunca me imaginé. Un sueño en el cual me explicaban la otra persona que había sido en mi vida pasada y qué había sido yo. Me había visto en un pueblo con una apariencia de religioso y sabía la vinculación que tenía con esa persona de la vida pasada. O sea, el sueño me hacía ver que esa persona que aparentemente no conocía era la persona que conocía en el presente. Y me daba todas las explicaciones de todo. Interesantísimo el caso. Fue muy bueno. Entonces, algunos de ustedes dirán, es que yo no me acuerdo de mis sueños. Esto es cuestión de negligencia, o es mejor de atención. Una persona negligente que está acostumbrada a los problemas y todo, es muy común que los sueños ni se acuerde de ellos, porque no le tiene la debida dedicación, la debida apreciación para los sueños, como elementos de canalización. Entonces requiere intención, atención, interés y dedicar un tiempo para escribir sus sueños, así sean los que sean, o lo poco que pueda tener. Entonces dejar la libreta y lápiz cercano a su dormitorio para anotar. Evitar moverse al despertar para que se vayan las ideas, se vayan los sueños. Hay que, lo posible, mantenerse en una posición. Y se puede poner en otra posición y dormir de otra forma y también puede tener sueños diferentes. Entonces, sobre todo, hay que estar dispuesto a aplicar lo que uno reciba de orientación. Entonces, canalizando sueños y pasando a la acción. Dice aquí, los sueños, ¿de dónde vienen? Vienen de la conciencia macro o de la subconsciente, pero más que de dónde vienen es hacia dónde van. Es como decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a soñar? ¿Para qué voy a aplicarme en incubar sueños? ¿Para qué quiero una respuesta si no la voy a usar? Entonces hay que aprender a pasar a la acción. Y esto es más o menos a prueba y error. Obviamente uno debe tener los ideales, los filtros previos de lo que sería su acción, que no perjudique a otros ni a usted mismo, pero debe de sopesar un sueño que es valioso, es una aportación valiosa del yo superior.
¿Cómo interpretar los sueños? Hay formas, puede uno leer libros de algunos autores que son buenos, que, como les decía, explican bien qué significa, a grosso modo, verse desnudo, verse volando, verse mordido por un león, por una fiera, el miedo a algo que desconoce, todo eso tiene una buena interpretación. Pero la mejor interpretación es la que estás viviendo tú. Tienes que encontrar similitudes entre lo que el sueño te dice y la vida, el momento que estás viviendo. Entonces, el método para aplicar lo recibido, tener el objetivo por el cual soñar y anotarlo todo. Hacer el trabajo de anotarlo frecuentemente. No deje, o sea, hacerlo como si fuera una tarea interesante y buena, correcta. Recordar el sueño, hay que escribirlos, o sean fragmentos o ideas. Las impresiones, pistas, correlaciones, hay que anotarlos. ¿Y cómo puedo yo validar la pista obtenida en la práctica? Pues básicamente aplicándola. O sea, una vez que ya tomé conciencia, hay que probar, hay que valorar lo que estoy recibiendo y de esta manera voy afinando mi puntería, voy afianzándome en el modo en que los sueños me están enseñando, me están ayudando a comprenderlos también. Y les comentaba que la meditación es la herramienta número 1. Después de la oración, la meditación lleva el 80-20. Es como el 80 de 100. La meditación te ayuda a recordar tus sueños. Te ayuda a ser más intuitivo, más perceptivo. La meditación, vamos a ver técnicas de meditación, son muy buenas. Te ayudan a trascender tu realidad. Y el objetivo de esto es traer de lo superior a lo inferior. Traer de lo invisible a hacerlo visible. Recibir la ayuda de Dios. Todo el mundo pide la ayuda de Dios. Todo el mundo quiere ser ayudado, pero lo cierto es de que la ayuda está dentro de él y es algo tan sencillo como es la intuición y son los sueños. La intuición en el día a día y los sueños en la vida nocturna, en la noche. Entonces, aquí hay como un ejemplo, son varios caminos. La intuición te puede decir qué camino seguir. O sea, los elementos del sueño te ayudan a poder captar cuál es el camino más adecuado. Y este sería como la temática del día de hoy. Y el próximo capítulo 4 vamos a hablar acerca de la mente y cómo podemos lograr llegar a ser lo que pensamos ser, lo que queremos ser, ¿no? Entonces aquí les dejo la información también para que puedan accesar al canal, el Zoom, y para mandarles el libro. Me mandan por favor aquellos que quieran, es un libro grueso, todavía no lo tengo en PDF, me hacen favor de mandarme un mensajito que realmente lo van a leer. O sea, hay veces mando mucha información y probablemente no tengan ni tiempo para leerlo o simplemente no haya interés. Si ese es el caso, pues ni lo pidan. No creo que tenga mucho caso pedir un libro que no van a leer. Entonces, el compromiso no es para mí ni hacia mí. El compromiso es de ustedes y para ustedes. Si realmente lo van a leer, por favor, nada más pídame el libro de los sueños. Yo creo que en estos días saco el PDF y lo comparto. Ese libro para que puedan tener como guías o tips de cómo puede uno interpretar sus propios sueños. Entonces, aquí está el número de WhatsApp. Ahí me dicen, oye, quiero el libro de los sueños y ya se los mando con el compromiso de que lo van a leer. Y si realmente es eso, ¿no? Si no, creo yo que no tendría mucho caso porque vamos a seguir con otros temas, ¿no? Entonces, pues aquí terminamos. Aquí terminamos la sesión. Y ya. Ya hemos acabado en esta sesión. No sé si hay algunas preguntas. También, sí les pido apoyo. Si alguien de ustedes maneja muy bien el Zoom, yo hay veces, pues, medio lo mastico, medio lo manejo, pero alguien me sugería que por qué no buscaba a alguien que me ayudara a manejar esto de a quién se ubica, a quién se le da la palabra, quitar los micrófonos, porque a veces es un poco complicado estar cuidando todo y yo me trato de concentrar en lo que tengo que decirles. Entonces, hay veces hay un ruidito, me puede distraer. Entonces, ahorita lo que trato es, obviamente, me sirve. Pero si alguien tiene expertise en el uso del Zoom,
y de editar, porque hay veces cosas que quisiera cortar para que no salgan al público, porque no tiene caso poner ruidos. Entonces, si alguien por ahí tiene cierta experiencia, el uso del Zoom, de editar videos, le agradeceré mucho que me mande un WhatsApp y me apoye en esto. Obviamente no es pagado porque no se paga el servicio que se hace a la luz, hacia el bien, y se agradece de antemano la intención, ¿no? Alguien del público que quiera apoyar, me manda un WhatsApp y ya me pongo de acuerdo con la persona. Y aquí hemos concluido, hemos terminado. No sé si alguien tiene algo último que comentar. Sí, yo sí tengo algo que comentar. Por favor, Mine. Me llamó la atención lo del chico drogadicto. O sea, que esa fue una sanación a través de los sueños, se podría decir. Entonces, nosotros, por decir, si queremos sanar parte de nuestra infancia o de algo que queremos superar que nos sucedió de infancia, ¿verdad? Porque a veces la infancia que nosotros vivimos, pues nos repercute ahora de adultos. O sea, nos hace ruido, nos trae situaciones, más bien traemos a la fecha situaciones que nos sucedieron de infancia y que no hemos logrado superar todavía. Y ahí me llamó la atención del joven drogadicto. Eso también podría, pues, ayudarnos. Sí, mire, totalmente. Creo que ningún ser humano está terminado. Creo que todos estamos dañados, todos estamos heridos en esta vida y en anteriores. Y también hemos herido. Por ejemplo, yo escuchaba algunas personas que tienen problemas de neurosis fuerte, que ya no le encuentran sentido. Cuando ya uno conoce un poco acerca de la sombra y conoce que realmente la curación viene de adentro, ya uno mismo, a través de este proceso, se va uno curando, se va uno sanando de manera automática, diría yo. Porque, como dicen, la verdad te hace libre, la verdad cura. O sea, la verdad te cura. Y el amor termina por curarte. O sea, la capacidad de amar a Dios. Yo me atrevo a decir que aprender a amar a Dios, a ser el centro de nuestra vida a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, ese es el camino para una curación completa de su niñez, de su infancia, de sus vidas anteriores, inclusive de todos los traumas, fijaciones, grabaciones que tenga en su psique, en su alma. Todos los males son curados y sanados a través del amor, a través de la misma presencia de Dios en uno. ¿Y cómo podemos decir que está la presencia de Dios en uno? Cuando uno practica el amor, atraemos el amor de Dios hacia uno. Cuando uno busca curar a otro y uno tiene sus heridas, la misma energía de Dios te utiliza como canal para curar al otro, pero te está curando en automático a ti mismo. En el caso, por ejemplo, de algunas personas que son mediums, que tienen muchas cuestiones fuertes de vidas anteriores y canalizan bien sus habilidades, se están curando y están redimiendo un karma que tienen pendiente del pasado. Entonces, la única forma de curar, ¿sí?, de confiar, de aprender, no es propiamente una técnica per se, es aprender a hacer canales. Cuando uno se vuelve canal de la divinidad para bien de otros, en automático te curas, te sanas. Ahora, si algo necesitas tú saber y ver, a través de esta técnica de meditación y de los sueños, se te va a llegar. O sea, la respuesta te va a llegar. Hay veces uno no tiene respuestas. Por ejemplo, yo decía, yo quiero aprender a que la persona se conozca a sí misma. ¿Qué metodología me permite saber qué estoy mal en el físico, en el mental, en el emocional, en mi chakra coronario, en mi tercer ojo, o estoy mal en qué? Y me decían, no hace falta. O sea, mi interno mismo me lo dijo. O sea, tú tienes un programa, tienes un plan. Tú mismo estás en condiciones muy específicas para vivir tu proceso con todo y lo que tú tengas mal. Porque es parte del proceso, es el parte
que a través del esfuerzo crece el músculo, a través del esfuerzo se fortalece, curando curas, dando la verdad al otro, recibes la verdad. O sea, Dios no es tan mezquino, ni es tan así como limitado, que impida que el canal que está prestándose a sus servicios no sea curado. Eso es así. Entonces puede uno tener de todo tipo, o sea, y creo que va por ahí. Cuando uno se olvida de uno mismo y ve más allá, ya se convierte uno como en Dios que busca proveer a los demás, busca ver de qué manera puede ayudar a otros, ¿no? Ese sería como el camino. Entonces, en la medida que usted supere el orgullo y el egoísmo, en esa medida sus heridas, sus traumas infantiles y de vidas pasadas y de esta de ahora van a ser curados, van a ser sanados. Suena un poco poético, digo yo, pero realmente es la verdad. Creo yo que esa es la verdad que yo puedo percibir. Todo lo demás se da por añadidura. Lo van conduciendo. Por ejemplo, ahí me llevaron a estudiar lo que es biomagnetismo y yo tenía muchas dudas de esa metodología. Y me estoy sorprendiendo de tan rápido y tan eficiente poco tiempo. Y mi interno me dice, aprende de arriba y aprende de abajo. O sea, los caminos son infinitos. Dios tiene caminos infinitos para enseñarte. Sea aperturado, sea receptivo a las sugerencias de arriba, déjate conducir, aprende a escuchar y déjate conducir. Y todos tus inconvenientes van a ser sanados. O sea, tarde o temprano. Confían. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Que gracias a usted. ¿Alguien más? Porque estamos terminando esta sesión. Nadie más. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy. Recordarles, por favor, estudien el libro. Este es un repaso del libro que se les mandó, Canalizando al Yo Superior. Se les mandó en PDF, también por WhatsApp. Entonces, por favor, estúdienlo. No importa, el libro no necesitan leerlo completo. Aunque se adelanten el capítulo, por ejemplo, ahorita estudien el capítulo 4, pero ojalá ya hayan estudiado el 1, 2 y 3, que es hasta ahorita el que tenemos. Yo les doy una síntesis y una exposición de lo que la claridad interna me permite dar. Entonces, y una corroboración de mi experiencia personal me permito darla. Entonces, vamos a cerrar el día de hoy, hacer una pequeña oración. Voy a ponerlos en silencio, los micrófonos, para evitar algunos ruiditos. Bueno. Nos centramos en el corazón. El corazón es como el centro de un toroide, que es una figura como que entra y sale, entra la energía de arriba y sale por abajo y vuelve a entrar por arriba. Es un toroide, es como una manzana, forma de manzana. Vamos a visualizar que en ese toroide está nuestro Padre, nuestra esencia, nuestro yo superior, que nos está retroalimentando y nos está fortaleciendo, nos está protegiendo, nos está sanando, nos está dando la vida. Cada latido del corazón, el toroide se expande. Esa manzana que entra como si fuera un embudo de arriba, entra en el centro y sale por abajo y vuelve a subir hacia arriba y se vuelve a integrar. Visualizamos que ese toroide está hecho de luz, está hecho de amor, está hecho de sanación, de sabiduría, y el toroide interno del corazón nos está proveyendo de todo aquello que necesitamos saber, de toda la claridad, de toda la salud, de todo lo que precisamos. Damos gracias al Dios superior por esta oportunidad de hacer consciente su energía vital en nosotros, por permitirnos en lo posible ser instrumentos de su voluntad, que es a través de la verdad somos libres y a través del amor sanamos todo. Visualizamos que ese toroide de luz ahora se extiende, se integran los toroides de todos nosotros como una célula de Dios, como un núcleo de Dios. Ahora visualizamos a la Tierra con su núcleo, su toroide,
que empieza a envolver a toda la humanidad. Vamos a hacer este ejercicio para proyectar la energía de Dios, de Jesús, el Cristo, de María y de todos los arquetipos de luz, para que las capas tectónicas de la Tierra puedan ser equilibradas, ajustadas, sanadas, energizadas con el amor y la paz del Cristo. Visualizamos que los líderes de la Tierra, de los países, en especial Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos, países de Oriente, Europa, todos ellos aceptan la paz del Cristo. Sentimos que como un manto de luz blanca dorada se extiende en todos los líderes de las naciones de la Tierra y se expande como lluvia benéfica en todos los habitantes de la Tierra. Sentimos que la Tierra brilla con luz propia, con una energía blanca dorada y se convierte en una estrella de luz, de paz y de amor. Gracias a los seres de luz, a los espíritus buenos que nos acompañan, que esta energía se expanda a todos los habitantes de la Tierra y más allá. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien, pues gracias, que pasen buena noche y nos vemos a la próxima. Gracias, David. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Disculpa, Buenas David, porque yo ando de noches, viaje gracias, y señor te trato de... Gracias, David. Estoy en Saltillo. Gracias, David. Gracias. Buenas noches. Buenas Fuerte noches. abrazo, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.